acompañan, a los miembros de la Sociedad de Instrucción Popular presentes y también del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, y a los amigos que nos han ido acompañando de aquí hace bastante tiempo. La Sociedad de Instrucción Popular, en conjunto con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, los ha convocado a este homenaje a los 85 años de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria como una manera de recordar la visión de aquellas mentes preclaras que lucharon por este objetivo hace ya 85 años. Además del compromiso de nuestras instituciones con la educación del país, especialmente por el reconocimiento de este derecho de carácter universal, que ayuda a nivelar hacia arriba las oportunidades que en un futuro las y los ciudadanos y ciudadanas aspiran a poseer. De esta manera, la sociedad entera se hace más igualitaria y justa, valores que representan sólidas bases de la Sociedad de Instrucción Popular en conjunto con el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. No es menor que en este edificio se diera residencia temporal al Liceo de Hombres de Punta Arenas, que se encuentra a puertas a cumplir 100 años muy luego. En esta ocasión hemos invitado al destacado profesor y ex representante de la ciudadanía en diversos ámbitos, tanto como regidor, senador de la República y concejal. Me refiero a don Luis Godoy Gómez. Como presentación de esta jornada, dejaré con ustedes a don Luis Álvarez Valdés, abogado y juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas y, por supuesto, miembro de la Sociedad de Instrucción Popular y del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos. Presidente de la Sociedad de Instrucción Popular, don Sergio Echeverri, señor director del Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, don Álvaro Soto Granacich, don Luis Godoy González, profesor. La educación como un acto de justicia. La Sociedad de Instrucción Popular, como el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, considera preciso referirse a qué conceptos maneja y considera hoy en día respecto a la educación y también hacer una presentación especial de nuestro conferencista. Si nos adentramos en el misterio del desarrollo humano, veremos que desde que nuestra especie se hace distinguible de otras, comienza un proceso de educación y conocimiento. Quizás todo el devenir de este ser, capaz de mirar el universo que lo rodea, capaz de mirar al cielo en busca de explicaciones sobre el origen de todo lo creado, incluso a sí mismo, sea un proceso educativo, un ciclo constante de búsqueda de conocimiento, enseñanza, aprendizaje. En la cadenciosa y pausada lectura de las confesiones de San Agustín, un santo muy humano, comparte con nosotros el viaje realizado de su natal Tagaste, en África, a Cartago, para continuar sus estudios en lo que él denomina las letras humanas y la retórica. Lo que nos sorprende es que Agustín nos dice que dicho viaje se debió más que nada al deseo de su padre en otorgarle la mejor educación posible, que por la abundancia de su riqueza, pues este era un vecino cuyas facultades y hacienda eran cortas. Así la educación, uno de cuyos sinónimos es ilustración, se encuentra con pocos asuntos ligados de manera indisoluble a la condición humana. Aristóteles, en la Ética Nicómano, en que reflexiona sobre la orientación de la conducta humana y la virtud, expresa que cada uno juzga bien aquello que conoce y de esto es buen juez. Por ende, en lo particular, será el hombre educado en ello y en lo general. El hombre educado en todos los temas. A partir de allí se aboca a dejar establecido que en cuanto incluso a la ética, ésta se debe adquirir por un proceso de instrucción, por cuanto razona que las virtudes no son dadas por la naturaleza. En el libro segundo llega a expresar la siguiente idea: dado que la virtud es doble, una intelectual y otra moral, la intelectual toma su origen e incremento del aprendizaje en su mayor parte, por lo que necesita de experiencia y del tiempo. La moral, en cambio, se origina de la costumbre. Por ello, la educación tiene como finalidad ejercitar ciertas facultades, como las intelectuales, espirituales, de la conciencia, a fin de recibirlas, de poder adquirirlas. Es las antípodas del niño protagonista del Pájaro Pintado, Jerzy Kosinski, quien al término de la Segunda Guerra Mundial conoce solo entonces lo que es cariño de un soldado ruso que lo salva de la muerte.
El polaco y su descarnada letra nos muestran a un ser humano que no conocía siquiera de la dignidad de su propia personalidad. Esto es para nosotros que vivimos en una sociedad democrática un aspecto de la mayor importancia. Podemos, y como efecto consecuencial, debemos educarnos en base a los valores. De ahí la jerarquía de la enseñanza sobre los derechos humanos esenciales. El profesor Carlos Peña González, en su artículo titulado ¿Para qué educar?, cita a Durkheim, un sociólogo del siglo XX, que en hablar de la educación señala que necesariamente la relacionamos con la infancia, y nos dice entonces que la palabra infancia viene del latín infans, que viene del fali, el que no puede hablar. Niño es entonces el que no tiene palabra, que no tiene logos, aunque está llamado a obtenerla. Digamos por nuestra parte que infantil es aquel que, no poseyendo instrumentalmente el verbo, ha de ser educado para su uso y manifestación. Por ello, la primera palabra del niño es un festejo, una iniciación en el mundo de los adultos. Es su segundo alumbramiento, por cuanto ha logrado demostrar que efectivamente la educación está dando sus frutos. Ha dejado los balbuceos, ahora habla, es decir, posee la capacidad de abstraer conceptos y darles un nombre. No por nada Durkheim, vuestro colega en vocación y ejercicio, profesor, estudió en la Escuela Normal Superior de París y sirvió la cátedra de Pedagogía en la Sorbonne de París en los principios del siglo XX. Los primeros educadores, muchos de los cuales están hoy con nosotros esta noche, fueron esos esclavos llamados pedagogos. Y esta palabra, paidos, está compuesta de niño y de ago. Este último significa yo conduzco, es decir, la educación como una conducción. En Grecia, en su mayoría, fueron los mal interpretados sofistas, quienes posteriormente serían los primeros filósofos. Educaron a los hijos de las clases adineradas, mientras que otros esclavos cuidaban de su salud, los médicos, como Lucarno en el siglo I, más conocido como San Lucas. La educación entonces es un proceso de conducción, y la escuela, especialmente la escuela pública, la educación primaria, se erige en su esencia como aquel ámbito propiciador, a fin que el individuo alcance lo que solo un poeta y griego pudo decirnos refiriéndose al individuo: ojalá llegues a ser lo que eres, Píndaro. Quizás podemos coincidir con José Ingeniero, que señala que para concebir una perfección se requiere cierto nivel ético y es indispensable alguna educación intelectual. Pueden tener fanatismos y supersticiones, pero quienes no están educados jamás tendrán ideales. Finaliza con una admonición que a lo menos nos lleva a la preocupación, y que para él quien no adquiere educación permanece sujeto a los dogmas, que otros lo impondrán, serán esclavos de fórmulas, y si lo extrapolamos a Nietzsche, para quien solo los hombres libres pueden otorgar nombre a las cosas, diremos que aquellos que no reciben educación no podrán otorgar, quienes no reciben educación no podrán llamar a la libertad, libertad, y a la conciencia, conciencia. Es decir, tendrán el uso del verbo, pero restringido a un espacio pequeño, a un mundo mezquino y parcelado, que los condujo su falta de educación. Es lo que llevó a Rousseau a decir en el contrato social, respecto del buen gobierno, algo que viene como anillo al dedo hoy en día: los súbditos exaltan la tranquilidad pública, los ciudadanos la libertad intelectual. Así la educación entonces es un proceso de justicia, al cual el Estado está llamado esencialmente. Como tal lo anunció el propio Maquiavelo, tan incomprendido como poco leído, en El Príncipe, donde dice que en lo que compete a la medicina, en el principio de las enfermedades, estas son fáciles de curar y difíciles de diagnosticar. Pero si pasa el tiempo, no habiéndolas ni diagnosticado ni medicado, aparece como fáciles de diagnosticar, pero difíciles de curar. Lo mismo sucede, nos dice, con los males del Estado. En nuestro país, desde hace años, el gran problema de la educación ha sido que esta es una herramienta única en este sentido, cuyo uso, teóricamente al menos, es posible igualar las diferencias sociales, raciales y económicas. Carlos Peña se refiere a Chile como un país de herederos. El historiador José Nicor habla de sus libros de la hegemonía social de las clases dirigentes. En definitiva, reconozcamos que somos un país de castas sociales, divididas en función de nuestra educación y herencia. Entonces la educación, como en el ejemplo del buen jardinero, el lobo estepario, es un proceso en que se cultiva una semilla a fin de que produzcan tantos brotes o luces llamados a ser como tales en una diversidad de riqueza. Por todo lo anterior, por cuanto estaremos de acuerdo en que el sistema de educación va en directa relación con un pacto cultural de la sociedad, es que la Sociedad de Instrucción Popular y el Instituto Laico de Estudios Contemporáneos invita esta noche a escuchar esta interesante conferencia. Hoy se piensa que aquel que no sabe inglés es un analfabeto. Queremos educar en una lengua extranjera cuando nuestra propia lengua o idioma es desconocida, mal hablada y reducida a unos cuantos varios algunos y un doquier de bueno en este sentido y qué sé yo.
Se piensa que en la computación el niño que difícilmente sabe unir palabras y leer. La escuela, y particularmente la escuela pública entonces, si se quiere, el sistema público de educación debiera, como decíamos, tender a la desaparición de las diferencias y desigualdades, y no a resaltarlas. En el proceso educativo, todos y cada uno de nosotros debiéramos estar en condiciones de dejar nuestras herencias, legados, lastres y penurias. Esta es la función de la justicia que la educación cumple efectivamente en algunas sociedades. Un matiz de la reforma francesa quizás que inhibe de vestirse de la manera religiosa cuando en la escuela está la plena libertad de conciencia. Por último, hoy en Chile el 50% de los estudiantes provenientes de hogares con ingresos menores a 278.000 pesos mensuales obtendrán un promedio no superior a 450 puntos en sus pruebas de ingreso a la universidad. 1 de cada 2 estudiantes de colegios pagados alcanzará un promedio de 600 puntos en matemáticas, mientras que 1 de cada 24 de los colegios municipales obtendrá el mismo resultado. Profesor don Luis González, me gustaría esta noche presentarlo señalando, como ya es de público conocimiento, que en su calidad de profesor, ex senador de la República y catedrático, a cuyo respecto nuestro diario regional ayer dijera que es un idealista que nunca bajó la guardia, para nosotros es un idealista, y se nos va a permitir decir, que nunca ha bajado la guardia. O mejor, y parafraseando a Marco Aurelio en sus meditaciones, vuestra vida ha consistido en un buen y sólido lumen interior y una buena facultad rectora, cuestiones que el romano pensador a lo menos conocía. Ex alumno del Liceo Luis Alberto Barrera y del Liceo Hansen, de aplicación, trabajó en el diario El Siglo, estudió pedagogía en la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez, pero quisiera presentarlo, creo yo, como lo hizo en alguna oportunidad respecto de una gran autoridad, el intelectual Humberto Eco, señalando que aquellos hombres que por su intelecto, pensamiento y coherencia de actuación solamente necesitan ser presentados de una manera, con su nombre. Luis Godoy. Nuestro país en estos días. Por eso es bueno que entidades como las señaladas se recuerden de gente como yo, que no soy ningún portento y que el único orgullo que tiene es el de haber sido maestro primario y de seguir siendo maestro, porque los profesores siempre lo siguen siendo, aunque jubilen, porque cuando el profesor está marcado por la vocación, funde su existencia con la niñez o con la juventud y con la vida misma. ¿Qué decir? Aquí traigo unas carillas que he redactado pensando en esta responsabilidad que Álvaro Soto me transmitió por encargo de las organizaciones señaladas. Hoy se celebra un aniversario más de la dictación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Hay problemas. Ley de instrucción primaria, ley de educación primaria. No voy a entrar al terreno semántico, ni tampoco al terreno pedagógico, ni filosófico, porque extenderíamos más de lo conveniente esta peroración mía. Pero quiero decir que el analfabetismo en aquella época era una lacra social. De lo que yo voy a leer, se va a deducir que la Ley de Educación Primaria Obligatoria fue dictada no con facilidad, sino con muchas dificultades. Basta leer las versiones de nuestros cuerpos legislativos, llámese Cámara de Diputados o Senado de la República, las discusiones duras, enconadas, apasionadas que hubo, porque había una segmentación recalcitrante y conservadora que derechamente no quería que el alfabeto llegue a las capas populares. Y la otra segmentación, la que yo llamo de las fuerzas progresistas, era la que pugnaba justamente por esta conquista. Y de estas carillas que voy a leer, no se va a deducir, porque no hay tiempo para ello, no hubo tiempo, de manifestar el papel
que jugaron las organizaciones gremiales del magisterio desde sus primeras organizaciones en la última década del siglo XIX, principios del presente, particularmente con la histórica Asociación General de Profesores de Chile. Por lo tanto, volviendo al punto que señalo, la ley de educación primaria obligatoria para mí es un hito que corresponde a todo el proceso de desarrollo de nuestra evolución educacional, que es lo que me voy a arriesgar a fundamentar. Hay que destacar la preocupación de los estadistas del siglo XIX en el período organizacional de la República por multiplicar escuelas e institutos de enseñanza, por contratar profesores e investigadores europeos. Hubo estadistas como Bulnes y Balmaceda que privilegiaron la formación sistemática de los profesores de primaria y media. Tales propósitos se tradujeron en la fundación de la primera Escuela Normal de Profesores y del Instituto Pedagógico. En los comienzos, la enseñanza fue aprovechada por reducidos sectores de chilenos. La proyección del pensamiento de Carrera, O'Higgins y Manuel de Salas se dirigió a los centros formadores de las futuras clases dirigentes del Estado que nacían. Manuel de Salas fue el inspirador de la política educacional de O'Higgins. Recordemos que O'Higgins asumió la Dirección Suprema del Estado en 1822 y fue obligado a abdicar en enero de 1823. Manuel de Salas dijo que fue el inspirador de la política educacional de Bernardo O'Higgins. El Instituto Nacional se debió a la inspiración de Manuel de Salas, aunque la completó, como sabemos, José Miguel Carrera en su breve periodo después del golpe de Estado en 1813. Su concepto de la educación se basaba en el progreso de las actividades económicas y en la enseñanza de las técnicas agrícolas, industriales y comerciales. Estoy hablando de Manuel de Salas, que era hombre del siglo XVIII, como que fue amigo y consejero de don Ambrosio O'Higgins, padre de Hernán. Y resulta que don Pedro Aguirre Cerda, que como yo tantas veces lo he escrito, lo repito y lo he dicho, que fue el hombre que cuando asumió el poder con la consigna gobernar es educar, que se debía a Valentín Letelier, planteó que si seguíamos en el camino solo de los liceos y las humanidades, íbamos a sufrir una deformación en lo educacional y que había que formar también gente en estas técnicas que Manuel de Salas había planteado e inspirado. Por eso cuando don Pedro Aguirre Cerda estuvo de visita acá, y aquí estuvo don Pedro Aguirre Cerda con nosotros los alumnos de aquella época, y no pudo dirigirnos la palabra porque estaba afónico en aquella mañana, y sí lo hizo su asesor de comunicaciones, a quien muchos no queríamos, y que se llamó Ismael Edward Mate, y que se hacía llamar el vigía del aire. Don Pedro Aguirre Cerda aquí dijo que debía haber una escuela industrial, y como era un hombre de hechos y no palabras, aquí firmó el decreto que fundó la escuela industrial, que él le dio el nombre de Escuela Industrial Armando Quesada Charán, actualmente nuestro liceo industrial. Redactor don Manuel de Salas de la Aurora de Chile. En ella escribió sobre la manera de combatir las enfermedades sociales. Él fue quien informó a O'Higgins sobre la conveniencia de instalar en nuestro país las escuelas lancasterianas. Un adelanto que se había producido en la Gran Bretaña, a la que Bernardo quería tanto, como que tenía una formación británica y era admirador de las instituciones de Gran Bretaña. Las escuelas lancasterianas consistían en que los alumnos más adelantados se preocupaban de sus alumnos, de sus compañeros, y no lo estaban tanto.
Para eso llegó un pedagogo especialista en la Escuela de las Casterianas, que trabajó en Santiago y que fue el profesor Thompson. Don Manuel de Salas afirmó que había salitre en el país, y estaba en lo cierto. Propició la fundación de la Biblioteca Nacional y fundó por orden del director supremo el Liceo de La Serena. El peso de la llamada siesta colonial era fuerte, como también la influencia religiosa. Junto con el inicio del siglo XX, Enrique Maquivel, y no voy a explicar quién fue Enrique Maquivel, en su discurso sobre la crisis moral de la República, aseveraba: pienso que no hay negocio público en Chile más trascendental que este de la educación de las masas populares. En 1910, al celebrarse el centenario de vida independiente del país, se realizaron homenajes y fiestas, desfiles y banquetes. Se hizo un balance del siglo de libertad política que habíamos transitado. Alejandro Venegas, brillante profesor de castellano, literato y escritor, amigo de Enrique Molina, que con él trabajó en el Liceo de Talca, y que con don Enrique Molina y otros fueron uno de los alumnos que primero egresaron al Instituto Pedagógico, fundado en el tiempo de Balmaceda. Alejandro Venegas, que escribió con el seudónimo del doctor Valdés Canje, en su libro Sinceridad, Chile íntimo en 1910, señalaba con amargura, refiriéndose a la estratificación social: pero lo más grave es que la diferencia entre ambas clases no está solo en la fortuna, sino también en la destrucción. Diferencias entre ricos y pobres. A mediados del siglo XIX tuvo auge la minería, que financió colosales obras de infraestructura, vías de comunicaciones terrestres y marítimas, intensificó el comercio con los países del Pacífico, fomentó las manufacturas y exigió mano de obra dotada de competencia. La población activa de las ciudades se benefició del desarrollo de la educación fiscal, municipal y religiosa. La separación campo-ciudad determinó que los campesinos, aparte de vivir dispersos, permanecieron marginados de las ventajas de la educación. Luis Emilio Recabarren, que fue un pedagogo de masas, y que esta tribuna también fue ocupada por él, como lo dije en un artículo cuando me referí a la puesta en marcha de esta nueva etapa de la Sociedad de Instrucción Popular, que aquí dictó una conferencia junto con el eminente intelectual español que en ese tiempo residía en esta ciudad, don Antonio Borromé, inaugurando un sistema de conferencias duales. Luis Emilio Recabarren fue un pedagogo de masas, armado de gran claridad. Y recuerden que era autodidacta. Escribía: el gremio da educación no solo por medio de su biblioteca, o da clases como puede hacerlo por conferencias, sino también por medio de su prensa y por la conversación que se origina siempre como una consecuencia de la organización. Las plataformas de las luchas políticas que se intensificaron a comienzos del siglo XX flamearon con las banderas de la reforma de la enseñanza. En 1902 se realizó el Congreso Educacional, en el que se discutió la reforma administrativa del sistema de enseñanza, su adecuación a las necesidades político-económicas y el principio del Estado docente. En 1904 se fundó la Asociación de Educación Nacional. La personalidad de Valentín Letelier dominó el ámbito: abogado, profesor de Estado, discípulo de Barros Arana, llegó a ser rector de la Universidad de Chile, fue filósofo de la educación y sociólogo. Escribió numerosas obras, para mi juicio, una de las fundamentales, Filosofía de la Educación, tratado que apareció en junio de 1892, un año después de la muerte trágica de José Manuel Balmaceda. Los hitos más importantes de nuestra historia educacional y de su orgánica son: 1. A mi juicio, fundación del Instituto Nacional el 27 de junio de 1813. 2. El presidente Bulnes y su ministro Manuel Montt
crearon la primera escuela normal y la Universidad de Chile, insertas en ese movimiento vigoroso que significó el despertar de las primeras generaciones de chilenos a la vida intelectual, que se llamó Movimiento Intelectual de 1842, porque fue la fecha en que se fundaron tanto la Escuela Normal de Preceptores como la propia Universidad de Chile, que fue inaugurada por Andrés Bello. Se determinó también una estructura orgánica educacional. 3. El 24 de noviembre de 1860 se dictó la primera ley orgánica de instrucción primaria. 4. Por ley de 1879, el mismo año de la Guerra del Pacífico y su inicio, se creó el Consejo de Educación Pública y se dio categoría a la educación secundaria. 5. La dictación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, el 20 de agosto de 1920, el 26 de agosto, lograda en largas y pujantes batallas de las fuerzas del progreso contra las conservadoras, y allí se universalizó teóricamente el derecho a la cultura y se procedió a la estructuración de un sistema educacional coherente. 6. La reforma educacional de 1928. Raro aparece una reforma educacional que quería impulsar el progreso y el adelanto de la educación, dictada bajo la férula de una dictadura, como lo fue la de Carlos Ibáñez, de 1937 a 1981. No tengo tiempo de explicar este contrasentido. Esta configura, la reforma educacional del 28, el proceso de la educación desde el jardín infantil hasta la universidad, centrándose en el principio de unidad y correlación del proceso educativo. Hay quienes distinguen en la educación pública de Chile 3 etapas diferenciadas. La primera, de organización, que va desde los inicios de nuestra vida independiente hasta la ley orgánica de 1860 ya indicada para la rama primaria, y la que estableció el Consejo de Educación Pública y estructuró la educación secundaria. El segundo periodo es el de la democratización, que se expresó jurídicamente en la Ley de Educación Primaria Obligatoria. La tercera y última etapa es la de la racionalización y de la tecnificación, que se inició con el movimiento de la nueva educación, proyectado por los profesores primarios y secundarios, que se agrupaban ya en la señalada Asociación General de Profesores. Esta fase se escanció en la Ley de Reforma Educacional de 1928 y en la institución de las escuelas experimentales en 1920 para la enseñanza primaria, y más tarde vendrían los liceos renovados. Los sectores particulares también participaron en el desarrollo de la educación primaria. Recuérdese que había una pugna muy grande entre el sector particular y el sector público. Recordemos que durante el gobierno de Federico Horacio Eisenhower, siendo ministro de Educación de Laudón Cifuentes, que era el portaestandarte del ultraconservatismo de la época, se dictó la llamada Ley de Libertad de Exámenes, que significó una crisis de gabinete, porque se produjo una feria de títulos en que se vendían los títulos de cualquier nivel de la enseñanza, incluso niveles universitarios, lo que despertó una resistencia muy grande de los sectores laicos, encabezados por Barros Arana y otros pedagogos, y significó, repito, una crisis de gabinete que se tradujo en la renuncia de Laudón Cifuentes. Los sectores particulares, digo, que también participaron en el desarrollo de la educación primaria. Se constituyó en el siglo XIX la Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, se crearon escuelas para niños y niñas, lo mismo que para obreros. Los protestantes de Valparaíso, se explica que Valparaíso tuviera muchos protestantes, proporcionalmente más que en otras regiones del país. Había protestantes en Valparaíso por el hecho de haber sido el puesto principal y al cual recalaban barcos de todas las banderas, y particularmente de Gran Bretaña, que tenía un intenso comercio con nuestro país. El pastor David Trumbull fundó la Union Church. Más adelante se inauguró el Colegio Mackay con fuerte inspiración británica. La acción de los protestantes se expandió desde 1865
cuando se dictó la ley de libertad de cultos. José Abelardo Núñez, que fue inspector general de educación primaria, caso extraordinario. José Abelardo Núñez no era profesor, era abogado de profesión. Por vocación se le dedicó a la educación como lo hizo. No tengo tiempo de referirme a él, pero pena me dio cuando un día fui al cementerio general a despedir a un amigo y me detuve en un vetusto mausoleo abandonado, que era la tumba de José Abelardo Núñez. No sé si algún organismo después se ha preocupado de hacer algo, por lo menos. José Abelardo Núñez, que fue inspector general de educación primaria entre 1888 y 1897, se ocupó de los temas didácticos, de procurar infraestructura material. Creó la revista de instrucción primaria, creó la colección La Biblioteca del Maestro y la revista La Familia y la Escuela Pública. Preparó el Congreso Pedagógico de 1889 y en 1893 inauguró un concurso para premiar las mejores obras de la pedagogía, textos de estudio y metodología. Remitiéndome al ambiente previo a la dictación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, diremos que ocurrió una etapa de efervescencia social, con fuerte presencia de las organizaciones obreras y de los estudiantes universitarios que reconocían filas en la Federación de Estudiantes de Chile y que en esta época dirigía Juan Ventura. Su local fue asaltado e incendiado, el local de los estudiantes. Asesinaron al estudiante Pinto Riesco. Incautaron a la revista Claridad, que era el órgano oficial de la Federación, en el cual colaboraban eminentes plumas, entre ellos Domingo Gómez Rojas, gran poeta, muerto en esta época, de hambre, riguroso. Eran los guardias blancas, los mismos que en julio de 1920 asaltaron e incendiaron el edificio de la Federación Obrera de Magallanes, aquí en nuestra ciudad, en la calle Errázuriz. En las cochimerías del gobierno de Sanfuentes, el 20 de agosto de 1920 se promulgó la Ley de Educación Primaria Obligatoria. Entró a regir solamente el 26 de febrero de 1921 en el gobierno de Arturo Lezama. El cuerpo legal se componía de 108 artículos distribuidos en 9 títulos. La pugna entre los sectores progresistas y conservadores ya señalados se agudizó. Arturo Lezama fue elegido primer mandatario en reñida contienda electoral, enarbolando banderas populistas de reivindicación social. El cielito lindo, mi chusma querida, elegido de Arturo, capitaneando a los sectores liberales y progresistas de la época. Las capas medias emergían con vitalidad en medio de una difícil coyuntura económica que Alessandri como gobernante no pudo controlar. El ruido de sables, o sea, la presencia de oficiales del ejército con sus sables de reglamento, haciéndolos sonar en las tribunas del Congreso en la discusión de una ley, precipitaron la salida del mandatario con un permiso constitucional. Viajó a Europa, mientras en Santiago una junta militar encabezada por el general Luis Altamirano se hizo cargo del poder con representación también de la Armada. En noviembre de 1929, Carlos Ibáñez dictó el decreto definitivo de la ley. La esencia de ella es la obligatoriedad de la enseñanza primaria, un nuevo concepto que se postulaba para su desarrollo. La antigua ley orgánica de 1860, que estableció la gratuidad de la enseñanza y estructuró su orgánica, no abordó esta innovación. Para consolidar la obligatoriedad de la enseñanza primaria se incorporó este postulado en el texto de la nueva Constitución de 1925, que como recordamos establecía que la educación era atención preferente del Estado. El profesor Darío Salas, ya mencionado, fue uno de los inspiradores de la ley con su libro El Problema Nacional, que habría que reeditar, que, como escribió un historiador especializado, tuvo la virtud, el libro, de conmover la opinión pública. Otro maestro que contribuyó al estudio de la nueva ley, y hay que hacer justicia, fue Rafael Luis Díaz Liga,
abogado y profesor, inspector general de instrucción primaria en 1908, cargo que sirvió por 2 lustros. Durante su periodo, la instrucción primaria adquirió auge, aumentó el número de escuelas y se estudió la adopción de nuevos planes de enseñanza. La histórica ley, cuyo aniversario nos reúne esta tarde, lleva las firmas del mandatario Juan Luis Sanfuentes y del ministro de Instrucción Pública, Lorenzo Montt. Darío Salas era inspector general de Instrucción Primaria. Fuera del desarrollo de la enseñanza primaria fiscal y aparte del incremento de las escuelas católicas, en el sur del país, los emigrantes alemanes, católicos y protestantes, fundaron establecimientos donde formaron a sus hijos. Eran amparados por la Ley de Libertad de Cultos. Fernando Campos Harrer, gran historiador, muerto hace poco, menos de un año, que tiene un tratado de especialización que se titula El desarrollo de la educación chilena, sostiene que el gobierno de Balmaceda marca una verdadera etapa en los fines del siglo, en la historia de nuestra enseñanza primaria. Recordemos que el Congreso Pedagógico de 1889, realizado durante el periodo del presidente Mártir, acordó por mayoría aprobar el principio de la obligatoriedad de la enseñanza. Eduardo Muy, en su obra El problema educacional del pueblo de Chile, señala que el Congreso Pedagógico, tantas veces mencionado, aspiraba a una obligación escolar de 4 años, a contar desde los 6 cumplidos. Se concluye que tanto el impulso cuantitativo de la enseñanza primaria como el principio de la obligatoriedad estaban en las mentes de nuestros estadistas y pedagogos ya en el siglo XIX. En el proceso de avance educacional, la Ley de Educación Primaria Obligatoria consagró teóricamente el derecho a la cultura y estructuró un sistema educacional coherente. Más adelante, la reforma educacional del 28, llevada a la práctica en plena dictadura ibañista, ya lo dije, intentó, por inspiración de la Asociación General de Profesores, que colaboró en esta primera etapa con Ibáñez, y después fueron grandes las críticas que del seno del magisterio se lanzaron en contra de aquellos dirigentes que tuvieron que disculparse porque se habían equivocado, habían creído en la demagogia reformista del coronel Ibáñez, que había accedido al poder con un golpe de Estado incruento desde su cargo de jefe de la facción de las Fuerzas Armadas que estaba por una intervención directa en la cosa pública. Bueno, la Asociación General de Maestros hizo una contribución teórica. Yo diría que los fundamentos de la educación, de la reforma educacional del 28, fueron justamente lo que propiciaba esta Asociación General de Profesores, entre los que existían eminentes profesores, como Luis Gómez Catalán, que fue profesor de muchos de los que estamos acá, esta noche, dirigente gremial, dirigente del Partido Radical, director general de Educación Primaria, profesor de castellano, pero César Godoy Urrutia, mi gran maestro, nuestro gran maestro, Rodolfo Donoso Segovia, Salvador Fuentes Vega, etc. Una pléyade de educadores. Proponía a la Asociación General de Profesores en esta reforma establecer la unidad y la continuidad del sistema educacional, iniciándolo con el jardín infantil. Interesante. Gran conquista, la que logramos después, siguiendo por la escuela primaria completa, la enseñanza media y la llamada escuela de altos estudios. Cuando decía la Asociación General de Profesores de Enseñanza Primaria Completa, estaba hablando de lo que se denominaría más tarde escuelas de primera clase, porque en una primera etapa, donde estaba estructurada la educación rural, y era muy difícil conseguir profesores que llegaran a los sectores apartados del campo y de las islas.
no lo sabré yo, que trabajé 8 años en una isla. Bueno, ¿qué pasó allí? Que existía una estructuración orgánica que dividía las escuelas primarias en 3 categorías. La escuela de primera clase estaba sentada en las capitales de departamentos o ciudades importantes que tenían los 6 cursos de preparatoria, de primero a sexto. La escuela de segunda clase, que estaba en sectores semirurales, más alejados del centro, de la ciudad, de las urbes, la segunda clase tenía hasta 4ª preparatoria. Y la de tercera clase, que era la escuela que yo dirigí, tenía primera y segunda preparatoria. Pero era algo divertido, por no decir cómico. Porque ¿qué íbamos a hacer los profesores? 2 profesores que atendíamos 125 alumnos. Promover a los alumnos que sabían leer a la segunda preparatoria. Promover a los alumnos de segunda a tercera, si no había tercera preparatoria. En el caso nuestro, no tenían dinero los padres para transmontar 21 a 25 millas de ahí hasta San Vicente, Talcahuano, Lota o Coronel, en las condiciones precarias en que se navegaba en lanchas pescadoras arriesgando la vida todos los días. Entonces, los niños quedaban allí y llegaban los padres apoderados a rogarle al director y al profesor, al otro, por favor, admítame, no importa que repita. ¿Cómo íbamos a repetir las materias? Entonces ahí se estableció un sistema que después fue reglamentado cuando fue director general de Educación Primaria Humberto de Blanco Mora, otro de los grandes maestros de Chile, con la ideación del sistema que se llamó de cursos combinados, en que en un curso de 25, 30, 40 alumnos más, entonces teníamos que establecer niveles de acuerdo al grado de conocimiento, destrezas o manejo que tenían los alumnos. Pero era un trabajo muy grande, yo diré sobrecargado para los maestros, que ganaban los mismos sueldos. Discriminatoriamente. En la isla de Santa María, perdónenme la deformación, pero tengo que hablar de ella, había marinos, que eran especialistas en faro, que atendían el faro, y vigilantes, militares de la colonia penal, que ganaban un sobresueldo por aislamiento. Y los profesores ganábamos el mismo sueldo que en la ciudad. Yo, que calzo el número 60 de zapatos, en aquella época, perdónenme la vulgaridad, me fui a Santiago, le tomé el nombre de mis compañeros de la isla, que éramos 4, el matrimonio Lavanchín, Puerto Sur, Carlos Jerez y yo, Puerto Norte, y un recuerdo para Cornelio Lavanchín, que fue director de la Escuela de Puerto Sur, y que fue padre de ese gran pedagogo y educador que hoy dirige la más importante universidad de las provincias de Chile, la Universidad de Concepción, y que es el profesor Sergio Merino Lavanchín, a quien tuve alguna vez que examinarlo en las primeras letras en la escuela donde estudió con su padre, allá, en Puerto Sur de la isla de Santa María. Hablé con un profesor socialista que era diputado y llegué allá al Parlamento, que no estaba en Valparaíso, sino que en Santiago le planteé el tema, era el diputado Antunes, que tomó el tema como algo personal, presentó un proyecto de indicación, fue rechazado. Fue rechazado porque los cerebros de la Cámara de Diputados de la Comisión de Educación descubrieron que la isla de Santa María no estaba tan aislada, estaba muy cerca del continente. Cosas que pasaban antaño, señoras y señores, en la consideración minimal que teníamos los profesores primarios en lo que se llama la escala social. El gobierno, remitiéndome al gobierno de Ibáñez y la reforma educacional del 28, no proveyó los recursos económicos necesarios. Las condiciones represivas eran duras y ni los mismos gobernantes y la clase dirigente la deseaba. Fracasó el intento reformista. El profesor Rodolfo Donoso decía que el presidente Ibáñez confesó una vez en una conversación que tuvo con nosotros que no había leído el texto de la ley. Si el mandatario no había leído el texto de la ley que promulgaba, entonces, bueno, como dicen por ahí, válganos Dios. Resumiendo, mencionaremos la reforma educacional del 65, 1965, con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. No me voy a extender sobre este tema, muy extenso de por sí por su contenido.
trabajadores y que agrupaba a todos los profesores de todas las ramas. No lo aceptamos de buena primero, porque estábamos acostumbrados a que los estadistas siempre le consultaran la opinión a los maestros, máxime cuando se iba a poner en precio de una reforma educacional. Pero eso Frey no lo consultó. Bueno, no tenía por qué hacerlo, pero lo puso en práctica. Y nosotros hicimos una oposición como gremio al gobierno de Frey por este tema y desde luego por el tema de las remuneraciones. Voy a recordar, y acá hay viejos colegas míos, que nosotros llegábamos a la huelga, pero después de agotar todas las instancias, cuando ya no teníamos quien nos escuchara, ni al ministro, ni al subsecretario, ni al portero del ministerio. Entonces, en marzo comenzábamos a pedir nuestros mejoramientos remuneracionales, y la entrevista, y nuestra federación, y nuestros sindicatos acá y allá, nuestros desfiles. Y casi siempre iban con nosotros a los desfiles. Coincidían las movilizaciones de los trabajadores de la construcción, los carpinteros de primera, los estucadores, los enfierradores y también los trabajadores de la salud. Entonces, huelgas simultáneas, trabajadores de la salud, trabajadores de la construcción y maestros. No quiero recordar episodios ingratos que sucedieron acá. Y bueno, fuimos a la huelga durante el gobierno del señor Frey e hicimos la huelga más prolongada de nuestra historia, 59 días. Se nos castigó con el no pago de nuestros emolumentos, el comercio, igual que el Lota y el Coronel, cuando las huelgas de los mineros se prolongaban, el comercio daba crédito a los mineros. Aquí el comercio nos daba crédito. Allá en el barrio Plata, yo tenía una amiga un día pedí crédito. Porque no teníamos dinero para comprar. Tampoco teníamos dinero los que teníamos vehículos para ponerle benzina. Pero nos faltaban parientes que trabajaban en ENAP, a los cuales les daban algunos bonos bencineros que no les facilitaban. Eran cosas que pasaban en aquella época. El gobierno de Allende no alcanzó a concretar sus ambiciosos planes y proyectos educacionales, uno de los cuales fue tergiversado y sirvió de caballo de batalla para tumbar al mencionado mandatario. Como lo comprobamos en nuestra experiencia de profesor rural, en la primera parte de nuestra formación, la ley lleva la primera parte de mi formación, porque, como decía Pascal, en sus pensamientos, el hombre perpetuamente nace y perpetuamente aprende. Sí, estamos naciendo y estamos aprendiendo. Y la UNESCO no hace mucho ha dicho que con la velocidad, el desarrollo científico, tecnológico, la formación superior, la formación universitaria, institutos superiores, etc., ¿qué pasa con un profesional que se recibe hoy? No le da la UNESCO más de 2 años de vigencia de los conocimientos, destrezas, dominio de las materias en las cuales de las cuales ha recibido un cartón. Esa es la época que estamos viviendo hoy, ¿no? Pero la ley de instrucción primaria no fue una panacea para nuestros males en lo tocante a lo educativo. Fue un paso de proyección. No conviene idealizar la ley, sí colocarla en su justo lugar, porque se está haciendo aquí esta noche. Un hito importantísimo en nuestro desarrollo. Fue un paso de proyección que despertó conciencias y puso a raya al analfabetismo, particularmente en los campos. Hubo dueños de fondos que resistieron la ley, negándose a facilitar el funcionamiento de escuelas en sus dominios y a otorgar facilidades para el desempeño de los profesores que se arriesgaron a abandonar las comodidades del sur. Un reglamento obligaba a los dueños de fondos a entregar determinada cantidad de metros cuadrados de superficie para instalar una escuela, sostener la escuela y dar facilidades al directorio de los profesores que llegaran aquí a enseñar. Por otro lado, factores de trabajo, siembras, cosechas en el campo, labores de pesca,
preparación de los materiales, las distancias de los hogares a las escuelas, conspiraron contra la ley. Los niños tenían que faltar. No llegaban a la escuela con regularidad por estos problemas, porque tenían que ayudar en las labores a sus padres, a sus madres. Aún así, hay que saludar la abnegación de maestros que superaron los obstáculos a riesgo de privaciones sin cuenta, en particular las maestras, que arribaban a los terrenos de los latifundistas que todavía ejercían en sus predios el derecho de pernada. Comenzó a descender el índice de analfabetismo, que pesaba como una lápida sobre el cuerpo social del país. Se creía que con el dominio de los ramos instrumentales bastaba para formar un buen ciudadano. Comenzó a descender. A tantas décadas de distancia, hoy conocemos casos de heroicidad, hoy, de maestros y alumnos, como el caso de la balserita del Extremo, que en lugares inhóspitos no renuncian a acceder a los instrumentos que les abrirán las puertas a la inteligibilidad del mundo circundante, a la apropiación de los adelantos tecnológicos. Muchos creen a pie juntillas en los milagros de la computación y de mases electrónicos. Existe el peligro de una utilización exagerada de estos elementos, relegando al baúl de los recuerdos a las humanidades que dan cuenta del por qué existimos y qué lugar ocupamos en el sistema planetario. Tampoco el desarrollo de la economía corresponde al acceso cuantitativo de que hoy se dispone en cuanto a los medios de intercomunicación. Un filósofo de la década del 30, el conde de Kaiserslautern, interrogado sobre qué opinión tenía de los países sudamericanos después de haberlos recorrido, contestó que éramos pueblos que producíamos como salvajes y consumíamos como civilizados. Y para remachar el clavo en el ataúd, dijo, es un continente del tercer día de la creación. Ahora el rector de la Universidad de Buenos Aires, elegido no hace mucho, el doctor Guillermo Jaime Echeverri, al asumir su cargo en esa casa de estudios superiores que tiene nada menos que 250.000 alumnos regulares, declaró que él iba a preparar a la universidad, a su universidad, para la nueva lucha histórica contra la barbarie disfrazada de globalización y tecnología. A Chile no le ha ido bien en las pruebas internacionales de medición de los resultados de la enseñanza. No estamos bien calificados tanto en el CIMSE como en la prueba de escritura académica, sin contar la llamada prueba PISA. Nos demuestran que los colegios con más bajos logros son los que enfrentan dificultades materiales y económicas. Entre otras, las causales son la deserción escolar, la falta de motivaciones para el aprendizaje, los pocos estímulos en los hogares. Se comprueba la afirmación de un sociólogo francés que nos visita a menudo, que está desposado con una chilena, que aquí existe una educación para los pobres y otra educación para los ricos. Y no hablaremos de la niñez abandonada, de la violencia en los hogares y en las escuelas, de la disolución familiar y otros factores. Lo expuesto no significa caer en el pesimismo ni en la derrota. Hoy asistimos a importantes inversiones en nuevas escuelas, reparaciones de otras, tanto urbanas como rurales, aumentos de recursos para la asistencialidad y el sistema de pasantías para el profesorado. Me estoy refiriendo al sistema municipalizado. Aspiramos a mucho más. Dependerá del esfuerzo conjugado del país que ha sabido salir airoso de las grandes coyunturas históricas. Todo será por una educación mejor y para todos. El profesorado nacional, en sus reflexiones pedagógicas, ha propiciado la construcción de una sociedad más equitativa, justa, solidaria, democrática y participativa. Se trata de orientar la enseñanza en base al tipo de hombre y sociedad que se pretende configurar. Es una discusión que compete a toda la sociedad. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un recuerdo esta noche de los viejos maestros que ya se han ido. Quiero recordar a Julio Villalobos, gran maestro, gran dirigente gremial,
quien cuando se acercaba a agosto decía, no nos olvidemos, Lucio, no nos olvidemos, compañeros. Ya viene la fecha de la ley de instrucción primaria. ¿Para qué voy a mencionar a Néstor Caravante, que está por aquí? A Eladio Agüero, otro dirigente, grandes maestros. Quiero recordar a Elías Cruz Martínez. Olvidado maestro. Casado con otra gran maestra, que trabajó en la Escuela 1 con Marino, Julia Elgueta. Elías Cruz, actor de teatro, fundador del Teatro Excelsior, poeta, escritor, titiritero, fundó su teatro de títeres, golpeaba las puertas de las escuelas, casi mendigando, pidiéndole a los directores que por favor le dieran un espacio en el altillo, en el salón de actos, para presentar un sábado en la tarde a su teatro de títeres, que él llamó Juan Maura, fundador de la Escuela Ambulante, primer director y organizador de la Escuela de Talento. En estos maestros, y omito muchos, quiero entregarles la adhesión de los que todavía estamos vivos, pero levantando los pendones de la educación para todos, de una educación humanista para todos, de una educación moderna para todos. Y quiero decirles que aquellos jóvenes que quieran abrazar la profesión de educadores, yo les repito lo que le decía a muchos alumnos míos, no solo en primaria, sino que después en otros institutos, en el Liceo Nocturno, aquí mismo, en el Instituto Santo Tomás, en el curso de Relaciones Públicas. Quien desee atesorar dinero y riquezas como el rey Midas, no estudie para profesor, porque para profesor hay que tener vocación. Y Chile ha sido pródigo de ellos. Por eso, señoras y señores, agradezco la paciencia que ustedes han tenido esta noche de escucharme. Perdonen el desorden con que he expuesto, pero es la pasión la que me impele a tratar estos temas en la forma en que lo he hecho, pero con un gran cariño por la profesión de maestro, por mi gremio, al cual siempre me he debido, y sobre todo por la comunidad, por una educación mejor para Chile. Muchas gracias, señores y señores. Y breve comentario, nada más, que por favor recuerden de desconectarse del mundo globalizado, porque vamos a festejar este encuentro dejando con ustedes al grupo vocal Ensamble, que es dirigido por el maestro señor Cristian Vila. Luego de composición. Yeah.